no querramos hacerlo, sino por una cuestión en particular. Derechos y obligaciones de los accionistas, derechos y obligaciones de los socios. Más o menos todo igual, podríamos hablar de socios en sentido amplio y accionistas específicamente en las sociedades por acciones, ¿no es cierto? Pero no dejan de ser socios también. Se los llama accionistas, pero no dejan de ser socios. Y como hablamos de preferencia, de receso, de demora en la integración de las acciones, etcétera, eso ya lo fueron hablando durante todo esta parte de la materia, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, y como está todo diseminado en la ley, los temas estos, no hay un capítulo que hable de derechos y obligaciones de los accionistas, sino que estaba diseminado en distintos artículos, en distintas normativas de la misma ley. Lo que yo siempre les pido es que hagan un trabajo para entregar en una fecha determinada, donde tienen que realizar un trabajo sobre toda esta unidad. Y pongo hincapié en el tema de sindicación de acciones. ¿Por qué pongo hincapié o hago mención especial en sindicación de acciones? ¿En qué capítulo está de la ley sindicación de acciones? Pregunta esta. ¿En qué capítulo del libro de Nissen? ¿En qué capítulo de la ley? La parte de sociedad anónima, supongo. ¿La encontraron? No, dice que puede ser que no esté en la ley. Es un tema que no está previsto en la ley. Es un tema que no está previsto y que tiene, digamos, más que nada, una aceptación jurisprudencial. O sea, existen la sindicación de acciones, después vamos a ver, pero tiene una aceptación más jurisprudencial que legal en el sentido de normativa, porque no es ilegal hacer un pacto de sindicación de acciones, lo que pasa es que no tiene una normativa específica, ni en la ley, ni en una ley especial que hable sobre ese tema. Entonces, por eso mismo trato de que investiguen y hagan un trabajo. Y como esto ustedes ya lo fueron viendo a lo largo de la materia, yo les quería proponer, si en vez de hablar yo, querían hablar ustedes un poco, organizadamente, punto por punto, si quieren hacer una participación hoy más exclusiva a ustedes, en donde yo les hago unas preguntas, ustedes van sacando sus definiciones, sus respuestas, a ver si les parece. Esto en clase lo hacemos, es más, a veces al principio los hacía trabajar en grupos, en la misma clase, para que vayan buscando y después hacíamos una charla final dando las explicaciones que necesitaban. Es un poco más complejo y complicado en este sistema virtual, pero si ustedes quieren, aceptan, podemos ir haciendo preguntas y respuestas para que ustedes vayan hablando sobre esta unidad. No sé qué les parece, escucho opiniones, obviamente yo veo algunas caras, el resto no los veo por el sistema
no me permite, por lo menos no me permite, hay una posibilidad de hacerlo, que recién estábamos hablando con Caro y con Lourdes, pero tenemos que tener una computadora grande como para ver, una pantalla grande como para verle las caras a todos. Yo acá veo nada más que 4 o 5 caras y nada más, o 6, pero además de la mía y la de Lourdes. Entonces no veo al resto, pero sí pueden hablar. No sé, ¿qué opinan? Escucho opiniones. Sí, profesor, una consulta. ¿Quién habla? Sí, Martín. Martín, decime. Sí, pero para hablar del tema, ¿de dónde más o menos me baso? Es el tema. Yo quisiera Bueno, hablar del tema, pero está bien, a pero ver dónde me da una ayudita. si tienen un manual, está en el manual, pero cuando son los temas, si yo les pregunto o les pido que me definan accionistas, ¿ustedes cómo me la pueden definir? Si yo les pido cómo se pierde la calidad de accionista o cómo se adquiere la calidad de accionista, son temas que ya fueron hablando ustedes durante todo a lo largo de esta materia, desde el 1 de febrero hasta hoy. ¿Me explico? O sea, ¿qué es el accionista? El que es accionista es el que suscribió el capital al momento de la constitución de la sociedad o compró el derecho luego de constituida, ¿no? O sea que la calidad de accionista se puede adquirir. El accionista por excelencia es el que participó del acto constitutivo, ¿sí? Y suscribió acciones y se comprometió a integrarlas en su momento determinado, o bien, como dice Ricardo, puede ingresar a posteriori, como accionista. Que puede ser, ¿de qué manera puede ingresar a posteriori? Comprándolas, Heredero. comprando, o alguien se la ceda, digamos. ¿Qué más? Por herencia. Por herencia. Heredero. Una de las formas. Sí, escucho. Irina, te escucho. No, dije por Como herencia. Está bien. Herencia, pero ojo, de que por herencia. Una de las formas, otra. Sí, no, está bien, pero dicen por herencia. Si pueden ser un poco más específicos, cuando dicen por herencia, porque en las sociedades personalistas o de personas, el heredero del socio también puede ingresar, pero tiene otra característica. directo. No Que tiene es voto. distinto. Sí. No se trata con respecto a eso. Tiene que estar ¿Está contemplado en en el el estatuto, contrato doctor. constitutivo? ¿En cuáles? En la las SRL, por ejemplo. colectivas. Sí, que el otro día creo que no lo dijimos, pero el 155 establece en las SRL que se puede pactar el ingreso de los herederos del socio en caso de fallecimiento. Lo mismo que en las colectivas, las comanditas simples. ¿Cómo, Manuel? Manuel, no te escuché. También en las sociedades colectivas y en comanditas por acciones. ¿En qué? Sí, pero no, en las comanditas por acciones no se puede pactar el ingreso del socio. En las que son de personas. Perdón, las comanditas las simples. Sí, perdón, me equivoqué. Entonces, por herencia, sí, porque la acción, ¿qué es? Un derecho. Un título. De valor. Un título Título de valor. Título de valor. Entonces, esto sí, en caso de muerte del socio, forma parte del acervo hereditario de ese socio que falleció. Entonces, incluso la ley
prevé en el artículo 28, si mal no recuerdo, la indivisión forzosa cuando hay hijos menores. O sea que ahí los hijos menores se tienen que ingresar a la sociedad por medio de sus representantes. ¿Qué significa indivisión forzosa? Que ellos van a tener que actuar por medio de su representante hasta que, bueno, tengan la mayoría de edad y puedan decidir por ellos qué hacer con esas acciones. ¿Sí? Doctor, amigo, que no me quedó claro, ¿me escucha? ¿Quién Hola. habla? Marta Míguez, la que está Acá está. anónima. Bueno, Sí. sí, doctor. Vio cuando se dice, se tiene que pactar. En las tres, ¿cómo se dice? Sociedades se pactan cuando se constituye la sociedad, que el heredero lo herede o directamente una vez muerto el socio lo hereda. Eso es lo que no me queda claro. En las sociedades de personas, sí. El estatuto, como una cláusula más, puede prever que los herederos del socio, él o los herederos del socio, ingresen a la sociedad en caso de muerte del socio. ¿Se acuerdan que la muerte del socio era una causal de qué? De extinción del contrato. De modificación del contrato. Tiene otro nombre. Ustedes lo vieron con otro nombre, resolución parcial. Resolución parcial. Resolución parcial del contrato, porque es solamente respecto de ese socio que por causa de muerte falleció. Si en el contrato se está estipulado que el heredero puede ingresar, el heredero va a ingresar a la sociedad, sin perjuicio de que ese heredero pueda resolver otra cosa, porque tal vez se dedique a cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con la actividad que desarrolla la sociedad y no quiera participar de lo que era la sociedad donde estaba el padre o la madre. Esto es una excepción al consentimiento, ¿no es cierto? Y la doctrina critica, es una excepción al consentimiento. la doctrina critica, porque también qué elemento que ustedes ven como específico no estaría muy claro ahí. La voluntad. Claro. Tiene otro el nombre. consentimiento. El consentimiento. Sí, claro, sí. el afecto, está bien lo que dijeron ustedes, pero específicamente lo que la doctrina critica es que está afectado el affectio societatis, porque dicen que ese heredero que ingresa no estuvo presente en el acto constitutivo y no tiene ese compromiso que pudo haber tenido el causante al momento de constituir la sociedad, y por lo tanto no le va a poner lo que tiene que tener en este caso, el compromiso en la sociedad para poder desarrollar la actividad. Esa es la crítica que hace la doctrina a esta posibilidad de cláusula. Lo que pasa es que, si bien tendríamos que ir a ver la exposición de motivos de por qué esta cláusula, pero los que hicieron sucesiones, ¿por qué se adoptó el sistema que tenemos nosotros de transmisión de herencia hacia los hijos o los ascendientes o descendientes de forma forzosa? ¿Por qué se le transmitió? Porque ocupaba el mismo lugar que el causante, ¿no? Es porque en definitiva, nosotros venimos del derecho romano, muchas de las cuestiones nuestras, y el derecho romano era muy importante la familia, y lo que el pater familia hacía o constituía
lo hacía todo en pos de esa familia. Entonces, considera lógico la ley que aquello que formó el padre o una persona, porque cuando hablamos de herederos, si no tiene descendientes puede tener ascendientes. Entonces, el heredero del socio puede ser un ascendiente en vez de un hijo, porque son los herederos perdóname. Sí, decime. No, que ahí sí, en ese caso, si lo vemos, hay afecto societatis, porque quizás no en el momento de la Constitución, pero con respecto a lo que es la herencia de familia, si uno ve que un hijo, sabiendo que su padre construyó el negocio, la sociedad, ¿no? Con tanto amor y uno se crió ahí, puede tener un afecto, un vínculo directo. Quizás se da en otros casos. Sería una cuestión de evaluaciones. Pero puede o no, pero no puede. Puede, pero a lo mejor no puede, porque en definitiva, al no participar, puede venir de otro rubro, de otra actividad. Y ese hijo, por eso en la crítica que hace la doctrina, porque no existe esa voluntad que tuvo y ese compromiso que tuvo el causante al momento de constituir la sociedad. Entonces, cuando hablamos de heredero, la ley distingue especialmente los forzosos, que son ascendientes o descendientes. Entonces, si ese socio fallecido no tiene descendiente, es una persona todavía que no formó familia, pero sí tiene ascendiente, los que lo tienen que reemplazar u ocupar el lugar de él son los ascendientes. Bueno, ese ascendiente ya puede ser una persona que esté jubilada, que no le interese. Entonces, bueno, hay una crítica concreta y bastante razonable también, como también es razonable que se piense en que si ese fue el sustento del hogar, en el caso de que haya herederos descendientes, si fue el sustento del hogar, que siga siendo el sustento del hogar. Después se verá qué deciden los herederos que ingresan, si quiere continuar o pueden vender su parte, pueden transferir su parte. Y ahí están los derechos de los demás socios, ¿a qué? ¿A qué derechos se pueden A crecer. Pero antes de acrecer, ¿cuál es? Derecho de preferencia. El de preferencia. Porque el derecho de acrecer... Si el heredero no la quiere. En proporción a lo que ya tiene. Entonces, el derecho de acrecer nace con el derecho de preferencia, porque aquel socio que no hace uso del derecho de preferencia le otorga el derecho de acrecer a otro que sí hizo el derecho del uso de preferencia. ¿Se entienden cómo se va manejando todo esto? Sí. Bueno, en las sociedades por acciones, las acciones forman parte del acervo hereditario. No hace falta que haya una cláusula en el contrato que diga que se transmite, porque la transmisión ya lo tiene prevista la ley por el tipo, ¿no? cómo se representa esa participación del socio en la sociedad, que es por acciones, y esa acción es un título. Y los títulos forman parte del activo de una persona, estos títulos, valores que ustedes están mencionando. Una pregunta. Sí. Doctor. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bien, en el caso de las acciones, al ser nominativas, digo, ahí habría que esperar para poder, digamos, disponer de las mismas la declaratoria de herederos.
es que en realidad siempre hay que esperar la declaratoria de heredero en cualquier situación. O sea, vos tenés ponele que en vez de acciones solamente haya una vivienda, y hay varios herederos si quieren venderla, esa vivienda. Si la podés vender, la podés comprometer a la venta, pero hasta que no salga la declaratoria, no la podés hacer la transmisión efectiva. O sea, claro. la transmisión se produce con el fallecimiento de la persona. Sí. Pero vos necesitas la declaratoria para poder inscribirla a nombre de los herederos. Y con las acciones pasa lo mismo, hasta que no está la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos, ¿por qué es? Más que nada, porque si la ley te dice que la transmisión se produce automáticamente con el fallecimiento de la persona, se supone que con la partida de nacimiento uno va y acredita el vínculo y se la podrían inscribir en el registro. Pero las situaciones no son tan sencillas. Ustedes lo habrán visto, los que cursaron sucesiones o los que el día de mañana empiecen a ejercer la profesión en forma liberal, salvo que trabajen en un juzgado civil y comercial, la cantidad de situaciones que se pueden dar en una sucesión, desde aparecer hijos que uno no tenía ni idea de que existían, ¿sí? O pueden aparecer acreedores. Entonces, claro, la pregunta iba apuntada. También. Perdóname, Salomé, no te escuché. Que también pueden ser declarados indignos, entonces no tendrían derecho a las acciones. Posiblemente haya alguna causal de indignidad también, sí. Pero bueno, hay muchas situaciones que se pueden dar. Decime. La pregunta apuntaba, digo, a la, digamos, en función, digamos, de lo que cómo se podía actuar en la sociedad en función a las acciones que tenía el causante, si, digamos, se podía actuar directamente o había que esperar la declaratoria de herederos, digamos, como para poder ejercer la misma, digamos, situación que tenía el causante. Lo que pasa es que hasta que la transmisión se produce automáticamente con el fallecimiento. Los herederos después se presentarán con un abogado y pedirán las cuestiones cautelares que necesiten pedir e iniciarán urgente el juicio sucesorio para poder obtener la declaratoria de herederos, para poder acreditar después ante la sociedad su verdadera condición. Más allá, por eso te digo, la condición no se acredita solamente con la partida de nacimiento o el acta de matrimonio, porque puede ser la esposa o el esposo del causante. Pero esto se da mucho en empresas más grandes, en empresas chicas, en sociedades chicas, para decirlo dentro del ámbito de la materia. En sociedades chicas se conocen todos. Es más, muchas veces hay hasta relaciones de familia o hasta relaciones de amistad. Entonces, bueno, falleció uno de los socios, accionista de la sociedad, y ya sabemos quiénes son los hijos, quién es la esposa o el esposo, ya sabemos cómo forma parte de su familia, y hay cosas que se contemplan sin necesidad de esperar una declaratoria de heredero. Pero en una sociedad ya de otra índole, más grande, donde vos tenés que ir a acreditar verdaderamente tu calidad de socio, bueno, tendrás que hacer las presentaciones que correspondan hacer, podés ir a la justicia, o podés informar por carta documento, o de la manera fehaciente, para y acreditar el inicio del juicio sucesorio. Principalmente para eso, por el tema de los derechos y obligaciones que surgen de la calidad de accionista. No te olvides que el accionista, ¿qué tipo de derechos y obligaciones tiene?
en una sociedad? Políticos y económicos. Políticos, Políticos, derecho de voto. el derecho de voto, impugnación de asamblea, hay un montón de situaciones que se pueden dar y que se tienen que ejercer en forma inmediata eso, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema para actuar, los herederos tienen que actuar en forma inmediata, en ese caso, cuando estamos hablando de sociedades grandes, ¿eh? Perdón, chicos, tengo la gata que se me tira encima y me tira todo al suelo. ¿Me explico a dónde voy, Damián? Sí, perfecto, gracias. Lourdes, son casi las 9, ¿querés habilitar el...? Sí, ahí lo manda Caro. Doctor, Chicos, ahora Carolina les va a pasar el link de asistencia. Recuerden que tienen 15 minutos para anotarse y los que no puedan anotarse deben avisarme también dentro de esos 15 minutos. ¿Sí? Bueno, si querés continúa, Daniel. Caro lo manda por el chat. Gracias. Sí, ¿Le puedo decime, Sandra. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Entonces, en todas las sociedades por acciones es automático que pasen por la muerte del causante. Y en las personales tiene que estar estipulado en el constitutivo o lo puede poner como herencia futura en cualquier momento del socio. Esa es mi pregunta. Disculpe, doctor, perdón, me sale un error para ingresar al link, me sale que el formulario ya no acepta respuestas. Si consideras que se trata de un error, comunicarte con el propietario. A mí también. Me sale lo mismo, a mí también. Y a mí también me sale. Listo, ya está solucionado. ¿Ya está? Sí. ¿Está ya está, solucionado? gracias. Bueno, listo, me alegro. ¿Dónde está Sandra? Que se me fue Sandra. Acá estoy. Se lo escucho. El tema es el siguiente. En las personales tiene que estar en el acto constitutivo la cláusula que permita el ingreso del socio. No, la ley no habla de que pueda haber una modificación posterior e incorporar esa cláusula. Habla de que tiene que estar en el contrato, en realidad. O sea que podríamos interpretar que en el acto constitutivo se previó el ingreso del socio, de los herederos del socio, o tal vez en una modificación. En el contrato se pudo haber incorporado esa cláusula, porque por ahí los socios en un principio eran todos solteros, y después les agarró, pero ahora tenemos familia, tenemos hijos, y tal vez a posteriori la pudieron haber una modificación en el contrato incluido, pero sí o sí tiene que estar en el contrato en las sociedades de personas. Bien. En las sociedades y en las SRL también tiene que estar previsto en el contrato. En las sociedades, pero cuando hablamos del ingreso del socio, no es porque no tengan derecho a la parte que le corresponde por la herencia, porque en una sociedad de personas muere uno de los socios, se produce una resolución parcial del contrato, pero la parte de ese socio tiene carácter hereditario para los herederos. Vamos a aclarar eso. Cuando hablamos del ingreso del socio, es el ingreso a la sociedad para que reemplace a ese socio en el lugar que ocupaba. No es porque eso le da carácter de derecho hereditario. ¿Me explico? Sí. O sea, pues ya por el caso hereditario se hereda, pero ¿cómo ingresa porque se le toca? Pero qué distinto en las sociedades anónimas,
porque al no ser personalista, porque como se representan en títulos, el título se transmite directamente, y eso le da el carácter hereditario. Pero no es necesario que ingrese el heredero, porque la sociedad anónima se maneja de otra manera, no es personalista, por eso es una sociedad por acciones, y ese socio, en definitiva, o esos títulos siguen estando en la sociedad, nada más que en cabeza de los herederos, que van a seguir participando de la sociedad, pero a lo mejor no tienen ningún tipo de función dentro de la vida diaria de la sociedad. Esa es la diferencia, un poco, Damián, también, que te veo un poco con cara de preocupado. ¿Le puedo hacer una consulta, doctor? Sí, para que termino con Damián, que se ríe ahora. ¿Tengo razón? ¿Estabas preocupado? Sí, sí. No, sí, tenía la inquietud, pero ya está bastante claro. Gracias. Está bien. Verónica, decime. Sí, buen día. Con respecto a las sociedades anónimas, teniendo en cuenta que a veces se arman sociedades anónimas que son de pocas personas, quiero decir, ¿no? Y se recurre por ahí a la SA porque es mejor a la hora de pedir un crédito o de conseguir financiación. ¿Se puede después, dentro del proceso sucesorio, pedir la indivisión, ¿no es cierto? Como para que siga actuando la sociedad, digamos, como otro recurso. No se puede pactar en el contrato constitutivo, pero apenas se abre el proceso, se puede pedir una indivisión forzosa para que la sociedad continúe. No, pero no. La indivisión forzosa solo cuando hay menores. Ok. Solo cuando hay menores. Pero después, ¿pero por qué? Porque esos menores tienen que seguir dentro de la sociedad, por medio de sus representantes. Porque las acciones que quedan liberadas, que en realidad no quedan liberadas por la muerte del socio, porque van a pasar a los socios, a los herederos. Lo que pasa es que los herederos pueden transferir esas acciones. Por eso la indivisión forzosa para los menores, porque si no estaría, es lo mismo que si nos autorizaran para vender una propiedad. No acceder a su derecho, ¿no? Exactamente. Es lo mismo que cuando hay una propiedad inmueble en una sucesión, es la única que hay y hay menores. Claro. Para poder vender esa sociedad, tengo que pedir autorización, se le tiene que dar intervención al asesor de menor, que ya no es más asesor de incapaces, ahora estas son asesores, tienen ese título, le cambiaron, le tiene que dar intervención a la asesoría para que controle y represente a esos menores. Disculpe, pero es por su... de personas con discapacidad. Exactamente lo mismo. La persona con discapacidad también tiene que se tiene que hacer representar por... Ahora hay, sí, por el curador. Ahora hay distintos grados de incapacidad. O sea, no es como antes que había un juicio de insanía. Ahora el juicio se llama determinación de la capacidad. Entonces, en base a los informes médicos que uno presenta al momento de iniciar el juicio, más las entrevistas que tienen con el equipo técnico, va a salir un diagnóstico y va a salir una determinación de la capacidad. Y el juez va a determinar cuál es la actuación incluso del curador ahí. Porque hay actos que a lo mejor el curado puede realizar y hay otros que no. Especialmente los de disposición, por lo generalmente no. Pero bueno,
Por eso ahora cambió el nombre, no es más juicio de insanía. Pero bueno, en esos casos, la indivisión forzosa es para proteger o no vulnerar los derechos de los menores. Pero después en el resto, el heredero puede transferir las acciones, porque no le interesa tenerlas, porque son pocas, porque era un tema del causante, porque él se dedica a otra cosa, es un artista y se dedica a la pintura o a otro tipo de actividad artística y no le interesa tener en la cabeza a la sociedad. Entonces puede transferir tranquilamente. Por eso la indivisión es con respecto a los menores, para respetar y proteger los derechos, que no sean vulnerados. Alguien lo dijo por ahí y tenía razón. Verónica? Sí, gracias, doctor. Bueno. Profesor, Sí, para dígame. pasar en limpio, entonces, puedes transferirse dijimos, de manera, por herencia, se puede transferir, se puede donar. Se puede donar, se transmite por, como dijiste vos, a título oneroso, a título gratuito sería la donación. Sí. La donación podría ser a título gratuito, se puede transferir por la incorporación, como hablábamos antes del socio en la de persona. Bueno, pero acá estamos hablando de acciones de los accionistas, ¿no? Se puede transferir por la sucesión universal, y también se puede perder la calidad de accionista. ¿Y cómo se pierde la calidad de accionista? Y si obró de manera ilícita. Cuando actúa en contra de... En las acciones, en las sociedades por acciones... No integrando el aporte comprometido. No cumpliendo con el aporte, muy bien. En ese caso, ¿qué pasa si no cumple con el aporte? En principio... Esperen. Estamos con Ricardo ahora. Aguarden un cachito. ¿Qué pasa? En principio no se lo suspende en la calidad de socio, queda... O Los sea, no derechos. puede ser los derechos del socio. Se pueden suspender los derechos políticos del socio, incluso y con las Los acciones económicos. que se hacen, si no las integran. Lo que tenía que, Se puede subastar. lo que tenía que hacer el administrador primero era notificarle a la persona que tenía esta deuda y después se subastaba o se daba el derecho de preferencia a los socios para que compren esas acciones también. No, es que cuando se subastan, en realidad cuando se subastan, o cuando se rematan estas acciones, el derecho de preferencia ya es legal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los propios accionistas, en el mismo porcentaje que ya tienen dentro de la sociedad, pueden adquirir esas acciones. O sea, si yo tengo un 10% del paquete accionario, puedo comprar hasta un 10% de esas acciones. Y así el resto de los socios, hasta completar todo el paquete accionario ese, que quedó a subasta. El derecho de acrecer nace para aquel socio que hizo uso del derecho de preferencia y otro no. Entonces, la parte que ese socio no usó preferentemente, digamos, tiene derecho de acrecer a aquel socio que sí hizo uso del derecho de preferencia. ¿Se entendió? O sea que el derecho de acrecer, si yo no hago uso del derecho de preferencia, no puedo acrecer. Yo para acrecer tuve que hacer uso de mi derecho de preferencia.
el derecho de preferencia, ¿para qué existe? ¿Por qué es legal? Perdón, doctor, le hago una consulta, se me complicó. A ver. A ver, yo entiendo que el derecho de preferencia es que un socio puede comprar las acciones ofreciendo el mismo precio que otro socio externo, digamos. Ahora, si hay alguien externo que ofrece más, entiendo que yo pierdo mi derecho de preferencia, ¿no? No, porque... Bueno, veo que es complicado. La idea del derecho de preferencia, primero que las acciones no es que van al mejor postor. Las acciones tienen un valor. Claro. ¿Ese valor de dónde surge? De las acciones. De la ley. ¿De dónde? No, del capital. ¿De dónde? Está bien, las acciones. Está bien, pero el capital... De la ley. No, el capital cuando se constituyó, pero el último balance es el que nos va a dar... No va a dar... Es el proporcional. El último balance nos va a dar el valor de las acciones, porque en definitiva, si las acciones, si la sociedad se constituyó hace 20 años atrás, en un país donde tenemos inflación como la que tenemos, aquí sí, le compro yo otras acciones a 2 pesos con 50. ¿Me explico? Porque el tema de las acciones, y surge del balance, eso también tiene importancia al momento de que el socio se quiera retirar o la sociedad se liquide. Porque, ¿a qué valor le vamos a...? Si el socio se retira por hacer uso del derecho de receso, ¿a qué valor le pagamos su aporte? ¿Al histórico? Al valor patrimonial proporcional. Exacto. ¿Pero de dónde surge ese valor? Del balance. Del último balance. Del último balance. Patrimonio. Y bueno, y el valor de las acciones, si yo la tengo que poner a la venta hoy, tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, ya tiene un valor la acción. Entonces, para evitar que entre gente de afuera que sea indeseable, porque para que entre gente de afuera, tiene que entrar con el mismo concepto de participación, de compromiso, que los que están. Entonces, para evitar que pueda existir esa posibilidad de que entre gente de afuera, que no venga con las mismas ideas de trabajar para y por la sociedad, entonces existe el derecho de preferencia, para que los socios adquieran y se queden con la parte del socio que transfiere, o que no aportó, no integró oportunamente, que de ahí nació la pregunta. Entonces, para ese socio que no integró totalmente las acciones, queden en cabeza de los otros socios. Y el de acrecer nace para aquellos socios que hicieron uso de preferencia por la parte que nadie quiso adquirir. ¿Se entendió? Ricardo. Sí, se entendió, Bueno. se entendió. Bien. Una pregunta, doctor. En las Sí. acciones dicen que hay acciones clase A y clase B y que depende del derecho político, ¿puede ser? Lo que pasa es que hay acciones, en principio, por lo general, son todas del mismo valor, las acciones. Pero después puede haber acciones que tienen privilegios o acciones preferidas. Las acciones que tienen privilegios, ustedes tienen que ver lo que dice la ley. Porque a veces clase A, clase B, son ejemplos que dan los autores para, valga la redundancia, ejemplificar algo. Pero en realidad las acciones son ordinarias o comunes, que son las que tienen todas igual valor, que por lo general es lo mismo. Pero después puede haber acciones privilegiadas o preferidas. ¿Las preferidas cuáles son? La de los fundadores. ¿No? Las preferidas son las que le dan Las que le dan derecho. una ventaja, no una ventaja, sino un beneficio Patrimonial, ¿no? patrimonial. ¿Y las privilegiadas cuáles son? Las que te dan hasta 5 votos. Y después hay otra clase de acciones también que pueden tener
la posibilidad de, al que tiene esas acciones, a elegir directores que tengan directores por esa clase de acciones, que es el artículo 262. Eso lo vamos a ver, lo van a ver ahora. Bueno, creo que tuvieron que hacer un trabajo de acciones, ustedes lo vieron el otro día, pero ahora el sábado que viene vamos a ver el directorio y vamos a ver el tema este del 262 que le estoy diciendo. 262 y 263, que son dos artículos medio complicados. Que uno es el voto acumulativo y el otro es el voto por la calidad de las acciones. No sé quién me hizo la pregunta y si quedó contestada la pregunta. Sí, yo le hice, quedó contestada. Quedó contestada. ¿Alguna consulta más? Otra manera de perder la calidad de socio, ¿cuál es? Porque hasta ahora dijeron la transferencia, dijeron el sucesorio. ¿Cómo se pierde también la calidad de accionista? Y operando de manera ilícita, cuando se corre el velo societario. ¿Se pierde la calidad de socio ahí? No. No, en realidad se individualiza, él tiene razón. No. En las sociedades anónimas no existe la exclusión del socio. Ustedes vieron la exclusión del socio como una causal de resolución parcial del contrato. Pero esto se da por lo general en las sociedades de personas, donde el socio actúa en forma personal y más activo que en las sociedades anónimas. Lo que sí, la exclusión es para ese tipo de sociedades. Acá no se pierde por ese motivo la calidad de socios. Si bien los socios, los accionistas, ¿cómo tienen que actuar? En forma... Hombre de buen negocio. No debería... Como un buen hombre de negocio. Con lealtad a la sociedad. Y diligencia, ¿no es cierto? También lo dice eso para los administradores, el artículo 58. ¿La ley define lo que es la lealtad? No. No la define lo que es la lealtad. ¿Ustedes saben lo que es el interés social? Sí, lograr los objetivos comunes que se pusieron en el objeto, digamos. ¿Y quién tiene que luchar o velar por eso? Los socios. En principio los administradores y los socios. Los accionistas, vamos a poner lo que son los accionistas. Los administradores lo que tienen que cumplir es con una función, ¿no es cierto? Sí, Pero los claro. accionistas son los que tienen que velar para que eso, porque en definitiva, ¿quién hace el control social? Los accionistas, Sí. por medio del órgano de fiscalización o lo que fuere, ¿no es cierto? Porque siempre el órgano de gobierno es el que puede, que es la asamblea, es el que después determina si el administrador actuó bien, actuó mal, si lo removemos o no, ¿no es cierto? Etcétera. Ahora bien, ¿el interés individual qué es? El de cada uno de los socios. De cada uno de los accionistas. Bueno, ese es el interés individual, es el que tiene cada socio, cada accionista. Ese interés individual puede ser superior al interés social. Ni superior ni contrapuesto puede ser. Entonces, No, bueno, puede cuando estar en hablamos... competencia con la sociedad. Exactamente. Y hay distintos artículos que van a ver ustedes a lo largo de, por ejemplo, creo que el 133, cuando habla en las colectivas que el socio no puede realizar actos en competencia con la sociedad, que eso es algo muy común que sucedía o puede suceder. ¿Por qué? Porque yo soy socio de una sociedad anónima porque compré acciones,
pero a lo mejor tengo otra sociedad de la que también soy parte, a lo mejor mayoritaria, y tiene un objeto similar y puedo actuar en competencia. Pero individualmente, o sea, cada sociedad por su lado, pero no puedo utilizar esta sociedad o mi interés individual para competir donde también tengo participación. Entonces, cuando hablamos de deber de lealtad, estamos hablando de eso precisamente. La ley no define qué es la lealtad, pero es precisamente no actuar sobrellevando el interés individual sobre el social, no realizar actos en competencia, no realizar actos prohibidos. Después la ley no va a tener una serie de sanciones para eso. Entonces, eso es el interés social y el interés individual. Otra forma de perder la calidad accionista es la disolución de la sociedad. Porque ya después de la disolución, ¿qué entra? En liquidación. Cuando entra en liquidación, nace un derecho. ¿Cuál derecho nace? Que es cuando termina la liquidación. A recibir lo que invirtió. A repartir lo que se liquide. Primero el aporte y después el remanente. Sí. ¿Y el aporte ese de dónde va a surgir? ¿De dónde va a surgir ese aporte? El valor. Del momento que queda el aporte de los socios, la constitución del contrato. No, porque si yo lo constituimos hace 30 años atrás, eso. El patrimonio que tiene la sociedad. ¿De qué balance? Espera, Alicia, que acá alguien dijo balance. ¿De qué balance? El balance de liquidación. El balance de liquidación, bien. Del balance de ¿Bien? liquidación. Tengan en cuenta eso. Una cosa es el balance, la otra cosa es el balance de liquidación. Cuando ustedes estudien ahora para el examen, pero el balance de liquidación, no el último de la sociedad, el que se hizo a los fines de la liquidación, para saber la situación patrimonial de la sociedad, y de ahí surge el activo y surge el pasivo, y bueno, el liquidador va a tener que realizar el activo para cancelar ese pasivo. Después, con lo que quede, va a tener que primero devolver los aportes en base a ese balance que se hizo, y luego, si hay remanente, repartir el remanente en la misma proporción que los socios tenían en la sociedad. ¿Estamos? Disculpe, profesor, entonces sería que después del balance que realizan, lo que queda del patrimonio neto es lo que se divide. No, pará. No confundamos patrimonio neto. Ahora, estamos en la liquidación. Claro. Sí, pero una cosa es el patrimonio neto, que lo explicó muy bien cuando hablaban de capital. Ahora estamos hablando de la liquidación. Ah, bueno. La liquidación se hace un balance, donde surge un activo y un pasivo. El activo es todo lo que tengo. Y el liquidador tiene que vender, realizar ese activo para cancelar el pasivo. Estamos en una etapa liquidatoria de la sociedad. Jorgelina? Entonces, cuando yo cancelé todo el pasivo, me va a quedar plata. Supongamos que nos queda plata. Primero, con eso que nos quedó, ese activo que nos quedó, devolvemos los aportes, en forma proporcional al que cada uno hizo. ¿Sí? Y después, si quedó un remanente, lo distribuyo entre los socios, también en forma proporcional. Bien. Ahora sí. Doctor, en realidad en cada modificación que tenga la sociedad, en este caso, por ejemplo, lo que estamos hablando de la liquidación, o a través de una transformación, o como fue en otro tipo de sociedades, siempre se hace un balance previo a esa modificación, ¿verdad?
Sí, te voy a hacer una corrección pequeña. La liquidación no es una modificación. La liquidación es el final, el acto final de la sociedad, donde después, una vez que está terminado, se tiene que cancelar la inscripción. Modificación sí es transformación, fusión, extinción. Y para cada uno de esos casos se tiene que hacer un balance especial al momento de que se va a realizar la transformación, la fusión o la extinción. Porque la sociedad, como todos nosotros, tenemos una realidad. Ustedes tenían un patrimonio hace 2 años y pueden tener otro hoy, que es más o menos que hace 2 años. Cada uno sabrá cuál es su situación. Y la sociedad lo mismo. La sociedad tenía un patrimonio en una época tal y otro puede ser hoy, porque hubo malas administraciones o porque hubo muy buenas administraciones, muy buenos contratos con terceros y tuvo la posibilidad y por eso necesita expandirse y salta de una SRL a una SA. O se fusiona con otra sociedad de similares características en cuanto al objeto, para poder abarcar más territorio o poder también exportar mercadería o lo que hagan. ¿Se entiende por qué a veces las sociedades se fusionan? ¿O por qué se transforman? ¿No? Por eso habla de reorganización societaria. Porque lo que estamos buscando es una vuelta más. Hoy la mayoría de las sociedades que existen son SRL, sociedades anónimas, muy pocas unipersonales, y ahora están apareciendo las SAS. Que las SAS que están apareciendo dentro de lo que yo conozco, no investigué demasiado, pero son muchas unipersonales, pero con el tipo social de SAS. Entonces, bueno, creo que quedó contestada, Manuel, tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Siguiendo con el tema de, bueno, la extinción de la calidad de accionista, dijimos, la disolución, después la quiebra. La quiebra también hace que pierda la calidad de accionista, porque en definitiva la quiebra es una liquidación forzosa. Si le vamos a poner, o sea, por las causales que la ley, generalmente la causal para que exista la quiebra es la cesación de pagos, lo que dice la ley de concursos y quiebra. Entonces... Doctor, entiendo que sí. usted está hablando de la quiebra de la sociedad y también podría ser la quiebra del socio, de esa persona que en realidad se ve que tiene que liquidar todo su patrimonio y las acciones forman parte de su patrimonio personal. Podría ser, pero acá estamos hablando de la sociedad y la pérdida de la calidad de accionista. No nos metamos en cuestiones, no está mal tu apreciación, pero no nos metamos en cuestiones que son más complicadas, pero sí, la apreciación es buena. El socio puede quebrar. ¿Y qué pasa? A lo mejor esas acciones no hace falta que las toquen, porque la quiebra no significa que la puedas levantar inmediatamente pagando lo que debes. A mí me ha pasado que se han enterado quienes han decretado la quiebra y tenían activos, y tenían posibilidad de pago. Pero lo que pasa es que fueron notificados. Esa es la mala costumbre de constituir el domicilio legal en un lugar donde no existe la sociedad, porque la quisimos constituir en capital. Y le dieron una notificación, siguió todo el proceso y un día se enteró que está en quiebra. Quiso salir del país y no podía salir porque estaba en quiebra. Porque está notificada todas las autoridades. Entonces me ha pasado que, mira, doctor, yo tengo, eran pocos los que habían verificado crédito,
Fuimos, arreglamos, pagamos lo que teníamos que pagar y se levantó la quiebra. Y la sociedad siguió. O sea, por eso digo que hay distintas vicisitudes, de una manera, para decirlo, dentro. Lo legal es muy complejo. O sea, cuando ustedes empiecen a ejercer, empiezan a desatar un ovillo, a desatar la madeja, a desenmarañar eso, y no saben con qué se encuentran a veces. Porque una cosa que parecía simple, uno termina diciendo, uy, ¿para qué agarré esto? Que terminó siendo peor que la Tercera Guerra Mundial, claro. Pero bueno, es así, y eso es lo que a uno se entusiasma y lo va atrapando en el derecho, por lo menos a los que nos gusta el ejercicio de la profesión. Pero es así. Entonces, la quiebra, en principio, hace perder la calidad de accionista. Ahora, vamos a saltar cuáles son las obligaciones y derechos. ¿Qué es una obligación? Como definición de obligación. A nosotros en obligaciones nos decían que la ley no la definía, sino que en su momento, si mal no recuerdo, era el 540 y pico del Código Civil, que decía obligaciones. Son obligaciones hacer, no hacer o dar. Eso era lo que sabíamos de obligaciones como definición. Ahora, ¿qué son? ¿Cómo pueden definir ustedes una obligación? Más allá de hacer, no hacer o dar. Las que se compromete el socio en los aportes a una sociedad. Sí, esa sería una de las obligaciones que tiene, pero en definitiva podríamos decir que son conductas que los accionistas deben tener y que no pueden, que no pueden dejar de cumplir. ¿No es cierto? Podríamos definirlo así. ¿Y cómo definiríamos derecho? ¿Cómo definiríamos derecho? Las que están impuestas por la ley, o sea. Un conjunto de normas. El derecho, y podríamos decir, sí, eso es el derecho. Pero cuando digo yo tengo un derecho, ¿qué tengo? ¿Por qué tengo un derecho? ¿Qué significa tener un derecho? La potestad que tiene un socio o un accionista en este caso, por la de sus obligaciones. Un derecho sería, digamos, una relación inmediata, un vínculo directo con algo que a vos te da la potestad para ejercer ese derecho. Y que protege. El vínculo jurídico. Y que protege la posibilidad de cumplir con esas obligaciones, o de hacer cumplir obligaciones. Porque, por ejemplo, yo tengo el derecho a impugnar una asamblea. No tengo la obligación. ¿Qué diferencia hay entre obligación y derecho? La obligación es algo que estoy compelido o mandado a hacer, que sí o sí lo tengo que hacer, que no puedo dejar de hacerlo. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Encima de la Hay autonomía unas sanciones. No lo hago, tengo una consecuencia jurídica, digamos. Esperen, ya uno. Derecho o una sanción. Si no lo haces, te puedo exigir el cumplimiento. No te puedo pegar una sanción, o te puedo reclamar un daño sin perjuicio, o lo que fuere. En cambio, el derecho es algo que uno ejerce o no ejerce.
O sea, yo tengo el derecho a voto, pero puedo no ir a la asamblea. ¿No es cierto? Puedo elegir, tengo derecho a elegir los directores, pero puedo no ir a la asamblea. Ahora, si tengo la obligación de integrar el aporte, puede pasar lo que estuvimos hablando antes. Que quede mora y que me lo subasten. Si alguien quería preguntar algo. Sí, doctor, con respecto a lo que usted dijo, el derecho no es la potestad que tiene el accionista de ejercer una obligación y una responsabilidad. Con respecto a lo que usted habló, ¿puede ser eso? Sí, puede ser eso. Ah, gracias. O sea, no hay una definición, si quiere después búsquenlo, Exacto, una definición. claro. No, yo busqué por sus palabras. Vean lo que exactamente, como no le vamos a preguntar qué derecho. Yo ahora estoy haciendo un juego para que ustedes entiendan la diferencia y comprendan que la obligación es exigible, el derecho no. El derecho se ejerce o no. Si ustedes alquilan y no pagan el alquiler, que es una obligación para ustedes, el titular, el dueño, no solamente les va a pedir el lanzamiento, sino que les va a reclamar los cánones no pagos a ustedes y al garante. Claro, claro. ¿Me entienden? O sea, es exigible la obligación, el derecho no. Muchas veces van a ver ustedes en la carta de documento, reservo derechos. Los derechos no se reservan. Los derechos están estipulados en todas las normas que tenemos, y yo no puedo ir más allá de lo que la norma me permite. Entonces, cuando digo reservo derecho, estoy como diciendo una obviedad. Entonces, porque los derechos se ejercen. Si yo tengo el derecho a percibir un dividendo, ¿puedo dejarlo o no? Yo no tengo la obligación, sí, de recibir. Sí, ese derecho me permite a mí poder exigir que se me haga la división de la liquidación de dividendos. ¿Se entiende? Pero yo por ahí puedo no dejarlo y los puedo dejar para otra oportunidad. Puedo votar en contra de la distribución de dividendos, porque prefiero que quede en la sociedad. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Entonces, las obligaciones del accionista, la principal, podríamos decir cuál. El respeto a la ley y al estatuto. El estatuto es como la ley. Es ley para las partes. Lo que no está en el estatuto está en la ley. Entonces, la ley y el estatuto, fíjense en que muchas veces hemos dicho que el socio, el accionista, está obligado a respetar la ley, el estatuto y las resoluciones. Cuando hablamos del directorio, cuando... Es Sí, te un escucho. contrato. ¿El estatuto es parte del contrato societario o no? Sí, es el contrato, pero el contrato que contienen cláusulas. Y esas cláusulas son como la ley misma. ¿Me explico? El contrato, cualquier contrato de compraventa, de locación, es ley para las partes. O sea que se tienen que ceñir a eso. Cualquier violación a las estipulaciones de un contrato le da derecho al otro a reclamar. Y ese contrato está hecho conforme a una ley. La ley un contrato de locación está conforme a lo que surge del Código Civil y Comercial. O alguna ley ahora que ha modificado con respecto a la cantidad de años, etcétera, etcétera. ¿Sí? De locación me refiero. Pero el contrato es ley para las partes, como la ley misma. Esto lo decimos siempre en derecho. Lo que nosotros firmamos y acordamos
no podemos violarlo. Obviamente menos la ley. Y las resoluciones que surgen de la Asamblea, lo mismo. Las tenemos que respetar. Por eso Doctor, cuando hablamos en... Sí, decime. Le hago una pregunta. Con respecto al pacto de sindicación, ¿lo podemos considerar un derecho de los socios? Es un derecho de los socios, no es una obligación. Primero porque no está... Exacto. Que ahora voy a ir 2 minutos al pacto de sindicación, porque después el tema del resto de los derechos... Hoy vamos a cortar un rato antes porque esta clase no estaba prevista para mí hoy y tengo algunos compromisos que tengo que cumplir ahora. Entonces, no nos vamos a entender tanto como el otro día. Y como hay temas que ya ustedes los vieron y los pueden seguir viendo y los podemos seguir después bajo consulta, pero sí le quiero hablar, ahora le contesto a Claudio y quiero ir un poco al pacto de sindicación de acciones para que cuando ustedes lean entiendan de qué se trata. El pacto de sindicación de acciones podríamos decir que es un derecho de los socios a juntarse para determinada cuestión. Ahora vamos a ir, ¿no es cierto?, a eso. Pero en definitiva, quería terminar con esto que preguntaba recién Javier. El estatuto sí es un contrato, pero ese contrato, esa cláusula de ese contrato, para las partes son ley. Yo no puedo hacer como accionista algo distinto de lo que el estatuto me marca. Menor de lo que marca la ley. Y obviamente tengo que respetar lo que dicen las resoluciones de la Asamblea. Así haya votado en contra. Salvo mi derecho a impugnar o mi derecho a ejercer el derecho de receso y retirarme de la sociedad si la resolución de la Asamblea implica una modificación sustancial del contrato. Por eso tenemos derecho de receso en transformación, fusión, extinción, en aumento de capital por arriba del quíntuplo. Son situaciones, digamos, límites, que le dan al socio, al accionista, derecho de receso. Entonces, si yo voto en contra del aumento hasta el quíntuplo, ¿puedo ejercer el derecho de receso? No. ¿Por qué no? Porque ya está dentro del contrato estipulado. Exactamente. Entonces, ¿cómo me voy a enojar si deciden el aumento hasta el quíntuplo? Si yo ya lo firmé en el contrato. ¿Se entiende? O sea, el contrato es ley para las partes. Es una metáfora, Javier. No es que sea una ley. O sea, lo que quiero decir... No, pero entiendo perfecto. Es algo que vos te obligás a cumplir y lo firmaste y listo. Exactamente. No lo podés, por eso es una de las principales obligaciones que tiene el accionista. Aparte de la integración del capital. Ni siquiera tiene obligación de votar en la Asamblea, de ir. Se puede abstener de votar. Fíjate vos hasta qué punto. Bueno, conflicto de intereses ya hablamos. Bueno, tiene derecho a ejercer la administración, el accionista, porque puede ser nombrado director. Tiene derecho a los dividendos. Tendrá que soportar las pérdidas, como cualquier socio. Eso surge del artículo 1, es una cuestión legal. Después, estoy viendo, a ver, él tiene derecho a fiscalizar. En las sociedades por acciones, la fiscalización puede ser indirecta.
¿A qué se llama fiscalización indirecta? Que el socio o el accionista, sí, Ricardo. No, entiendo que es cuando cada uno de los socios ejerce esa capacidad, en realidad en forma indirecta es cuando hay un órgano, cuando se le da el poder a otro, digamos. Exactamente. Cuando existe un consejo de vigilancia o existe una sindicatura, el accionista puede pedir información a esos órganos. No se olviden que ahora lo vamos a ver en las próximas clases. El miércoles van a ver asamblea, que es el órgano de gobierno. El sábado vamos a ver directorio, que es el órgano de administración y representación de las sociedades anónimas. Y creo que el otro miércoles les toca el órgano de fiscalización. Y en las sociedades anónimas puede haber consejo de vigilancia, puede haber una sindicatura o pueden coexistir ambos. La diferencia, el órgano, el consejo está formado por socios, accionistas, y la sindicatura no necesariamente, y tienen que ser profesionales del derecho o de las ciencias económicas, porque tiene y esto pónganselo bien en la cabeza para cuando estudien, porque esto es pregunta de examen, la diferencia entre el órgano el Consejo de Vigilancia y la sindicatura. Si bien algunas facultades son similares, pero hay un par muy marcadas, una especialmente, que siempre decimos lo mismo: sindicatura, control de legalidad; Consejo de Vigilancia, control de gestión. Son muy marcadas y diferentes. Y es una respuesta correcta en un examen. ¿Puedo repetir, por favor, que me perdí porque se me cortó la conexión? Que ustedes van a ver en la otra clase, el otro miércoles, el órgano de fiscalización. Las sociedades anónimas tienen 3 órganos. ¿Sí? Entonces, uno es el órgano de gobierno, asamblea, administración, directorio, fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia, o las dos pueden coexistir. La sindicatura hace el control de legalidad, que se respetó la ley, que se respetó el estatuto y las resoluciones. Y la otra es el control de gestión, controla al directorio en la gestión, incluso puede opinar en cuestiones que tengan que ver con la gestión. Eso lo van a ver a partir del 282 en adelante. Está Consejo de Vigilancia y después viene sindicatura. Entonces, siguiendo el tema que estábamos hablando, que no sé cuál era ahora, ¿cómo empezó esto? Con la vigilancia en forma indirecta, doctor. Vigilancia indirecta. La vigilancia indirecta, la fiscalización indirecta es la que dijiste vos, Ricardo. Es cuando hay un órgano de fiscalización y el socio o el accionista le tiene que pedir a ese órgano le informe las cuestiones que quiere pedir, que no pueden ser cualquier cosa, pueden ser cosas que tengan que ver con estados contables, con documentación contable, que tienen que ver con algunas cuestiones específicas a eso. Ahora, si yo quiero saber sobre la marcha de una investigación técnica o algo, yo ya no me puedo meter en eso, porque podría estar revelando o develando algo que tiene que ver con la sociedad misma, que tiene de alguna investigación técnica, científica,
que está realizando la sociedad, ¿se entiende? ¿A dónde apunta el derecho de información? No a cualquier cosa, no puede ser una información susceptible que pueda dañar algo que sea importante para la sociedad, para el futuro de la sociedad, que pueda ser revelar un dato, una investigación, etc. No sé si me expliqué. Y el control directo es el que hacen directamente los socios en aquellas sociedades, especialmente las de personas, donde o que no tengan órganos de fiscalización. O una sociedad anónima chica puede no tener órganos de fiscalización, puede prescindir de la sindicatura o del Consejo de Vigilancia. Porque para el Consejo de Vigilancia necesitamos entre 3 y 15 socios. Y para la sindicatura puede ser un síndico, pero también puede ser plural la sindicatura. Así que eso ya después lo vamos a ver, o lo van a ver el otro miércoles. Entonces, ¿se entendió esto del derecho de información? Derecho de preferencia ya lo hablamos, derecho de receso ya también, derecho a crecer también. Nos quedan un ratito, vamos a hablar de sindicación de acciones. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Podría repetir lo del órgano? Ya le digo. Recién cuando dijo que el Consejo de Vigilancia necesita ¿cuántos socios? ¿Dijo 3 o? Entre 3 y 15. ¿Y la sindicatura? Puede ser unipersonal o plural. Bárbaro, gracias. El tema de la sindicación de acciones, o sindicatos de acciones, o sindicatos o contratos parasocietarios, ustedes los van a encontrar de distintas formas, eso en los libros. Como dijimos al principio, no está en la ley. Acá tengo mi coequiper que está dando clases en Olavarría, que está en otra habitación, mi señora. No sé si ya cursaron con el transporte ustedes. ¿Quién cursó transporte? ¿Quién cursó transporte? Con Calleja. ¿Con Sí, Calleja? sí, transporte. ¿Con Calleja? A ver, mostrámela. No, ni acá. A ver. ¿Quién cursó transporte conmigo? Cante ahora o calle para siempre. Eso. Jorgelina. No, yo Hola, tengo que un gusto. Se tiene que anotar ahora. El Yo 14 bueno, bueno. pero me acuerdo. Bien, bueno, perdón, buen día. Hice ¿Por un qué también con usted? Hola, Silvana. Algunos ya me conocen, soy mala. Yo uso la escoba dron de Harry Potter, versión 2021. Para el curso de verano y la cursada ni les cuento. Va a ser un jet o una Airbus dron. Hola, Tiene Paula. preguntas, profe, para con la cursada. No, que tengo que terminar, que ya son No, las 10 casi. yo estoy dando clase en Olavarría y los estoy torturando a los compañeros de ustedes, los compañeros en Olavarría con transporte. No, lo mejor viene después. Ya los voy a agarrar. Así que bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de. Hasta luego, buen Gracias, fin. buen fin. Bueno, seguimos entonces con sindicación de acciones, contratos parasocietarios o bien sindicato de acciones. ¿Qué significa esto? No está previsto por la ley, no tiene antecedentes en Inglaterra, en Estados Unidos se los denominaban una especie de trust, porque se juntaban determinada cantidad de personas para realizar algo que dentro de una sociedad puede ser, obviamente, para actuar en la asamblea, ¿no es cierto? Entonces, Francia directamente los prohibió,
en su momento, a posteriori, y bueno, y acá en Argentina nunca tuvo reglamentado en ninguna ley, pero sí en la práctica se utiliza. Y esto es muy común en muchos aspectos, nada más que acá está un poco más, digamos, establecido en forma de contrato, porque puede existir un contrato escrito entre una cantidad de socios determinada para actuar en la asamblea, que puede ser por la minoría o por la mayoría. Entonces, lo que hacen es juntarse, puede ser por medio de un contrato, ¿no es cierto?, para en la asamblea votar en contra o a favor de un tema que se vaya a tratar. Y se comprometen por medio de ese contrato por un tiempo determinado, no necesariamente por una asamblea, ¿sí? Entonces se comprometen para actuar en la asamblea todos en forma conjunta, para votar en un solo sentido, que puede ser de bloqueo o puede ser de voto favorable. O sea, para conseguir que se acepte, se vote afirmativamente algo, o para impedir que se vote afirmativamente algo, para intentar imponer tal vez un director por la minoría, ¿no es cierto?, o bien impedir que se vote algún director por la mayoría. O sea, por eso es de bloqueo o de voto favorable, diríamos. Pero en definitiva es un contrato entre socios que es oponible entre socios, ese contrato, porque para ellos es obligatorio, para los que integran parte de esa sindicación de acciones. Obviamente son accionistas, yo digo socios, pero en realidad tendría que decir accionistas porque es el tema de hoy, y se tienen que comprometer, y es oponible entre ellos. Ahora, es inoponible a la sociedad. ¿Por qué? Porque si la asamblea se vota, y esto también tenganlo en cuenta, si en la asamblea se vota determinado tema, y uno de los que formaban parte del pacto, del contrato de sindicación, o de este contrato parasocietario, votó en contra del pacto, la asamblea es válida, igual con lo que se decidió. No se puede impugnar de invalidez porque para la sociedad son todos accionistas individuales. No existe el pacto para la sociedad en sí. Abramos el espectro, ¿no? El pacto existe para el grupo de accionistas y entre ellos lo tienen que respetar. Es como recién hablábamos con Javier. Es un contrato y entre ellos es válido y es exigible. De hecho, si votó en contra y trajo un perjuicio a ese pacto, los otros lo pueden reclamar daños y perjuicios. O sea, ¿me explico? Entonces, para la sociedad es inoponible. Si uno de los componentes del pacto votó en contra de lo que habían propuesto, la resolución asamblearia igual es válida. Lo mismo pasa con los terceros. Para los terceros, los accionistas son todos. No existe el pacto. ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Bueno, acá vamos a terminar, son las 10:01. Por lo que yo les dije antes, el sábado que viene voy a estar yo otra vez con directorio. Si alguna duda de la clase de hoy les queda, las aclaramos el sábado.
Traten de estudiar, ustedes están haciendo los trabajos. Cualquier duda me pueden escribir al chat, que el doctor generalmente contesta, pero bueno, lo pueden escribir en el aula. Y si no, el sábado que viene la aclaramos. ¿Les parece? Yo me tengo que ir y Lourdes también se tiene que ir. Y le agradezco a todos y que tengan un buen fin de semana. Doctor, disculpe, antes que se vaya. No, que yo estuve con problemas estaba sin luz y con los datos y no pude ingresar para dar el presente, pero estuve toda la clase. Arreglarlo ahí con Lourdes o con Carolina, mandá al chat y que ellas También te pasen. aprovecho de decirles, Bueno. si ya sé sus datos, por favor les pido que a partir de la próxima clase avisen esto en el tiempo que nos pedimos, ¿sí? Esos 15 minutos. Así después no hay discusiones ni nada raro. ¿Sí? Bueno, Ya están anotados. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, chicos, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Lourdes. Gracias. Buen fin de semana, se va. Chau, Caro, ¿dónde estás? Gracias, profe. Bueno, chao, chicos, gracias, chao, chao. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.